Hace 8 días estábamos viendo la lección número 9, estábamos hablando de apologética, estábamos hablando de la defensa de la fe. Tuvimos la agradable intervención de Héctor y entonces el tema nos quedó un poquito en la mitad. Sin embargo, tuvimos una charla de apologética en vivo y en directo, tuvimos un debate en vivo y en directo bastante interesante. Y bueno, voy a tocar un tema puntual que es tal vez el caballito de batalla con el que nuestros hermanitos separados más atacan a los católicos, y es el tema de las imágenes, ¿ok? Para concluir el tema de hace 8 días. Hablábamos de apologética como defensa de la fe, decíamos que el Señor establece su iglesia en cabeza de Pedro, Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, que esté establecida en cabeza de Pedro no significa que la iglesia sea de Pedro, la iglesia es de Jesucristo, eso está clarísimo. Sin embargo, él quiso valerse de su apóstol Pedro para edificar sobre él su iglesia. Y luego vimos que esta iglesia fue perseguida durante 300 años, poco más de 300 años, poco menos de 300 años, hasta en el año 313, un emperador llamado Constantino dejó de perseguir a la iglesia. Con el edicto de Milán, la iglesia pudo salir de las catacumbas, y una vez salieron de las catacumbas, la iglesia, digamos, empezó a extenderse por el orbe, por todo el mundo. La iglesia permaneció unida de una sola pieza hasta el año 1054, cuando hubo lo que se llamó el Cisma de Oriente. ¿El Cisma de Oriente qué fue? Que la iglesia de Europa, bueno, no de Europa del Este, en realidad la iglesia de Asia, de todo el Oriente, tuvo una fracción interior, especialmente la iglesia de Constantinopla. Se separan de la iglesia de Roma. Al separarse de la iglesia de Roma, empiezan a llamarse iglesia católica ortodoxa, que creen los sacramentos, tienen los 7 sacramentos como nosotros, veneran a la Virgen María, pero no obedecen al Papa. Nosotros aquí en Colombia tenemos pocos ortodoxos, hay países donde hay muchos más ortodoxos. Cuando tú vas a Tierra Santa te das cuenta que hay muchos ortodoxos allá, pero ellos son católicos, aunque no obedecen al Papa, tienen sucesión apostólica. Digamos que hasta ahí Juan Pablo II dijo que la iglesia ortodoxa era como el segundo pulmón de la iglesia. Iglesia católica occidental, iglesia católica oriental, como que 2 pulmones fueran, ¿no? Pero en el año 1517, un sacerdote agustino llamado Martín Lutero se separa de la iglesia católica romana, y lo que sucede sí es trágico, porque Martín Lutero, al separarse, genera una división que se va como en efecto dominó en pequeñas atomizaciones o pequeñas divisiones, y hasta hoy tenemos más de 40.000 iglesias o sectas, y cada una reclama con la Biblia que tiene la verdad, que tiene la verdad. Las iglesias, podríamos llamar históricas, las iglesias protestantes de corte histórico, la luterana, la anglicana, los presbiterianos, todas estas iglesias acá en Latinoamérica, especialmente en Colombia, son pocas. O sea, difícilmente uno encuentra acá una iglesia luterana, no. Lo que tenemos acá nosotros son una serie de pequeñas iglesias o pequeñas denominaciones cristianas que surgieron hacia finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, sobre todo de Estados Unidos, con un movimiento que se llamó el movimiento pentecostal, que empezó a suscitar y a atomizar todas estas iglesias en pequeñas comunidades, dirigidas exclusivamente por la voz de un pastor. Bien, estas iglesias son las que pululan, las que están llenando, pues, digamos, nuestras ciudades. Es el lugar al que están migrando los católicos mal formados, las personas que no tienen un verdadero encuentro con Dios, un encuentro con el amor, un encuentro con su fe cristiano-católica, pues terminan encontrando en estas denominaciones cristianas, pues, lo que nunca en realidad buscaron en su iglesia, porque si lo hubiesen buscado en realidad, lo hubieran encontrado a plenitud. Pero, ¿dónde empieza entonces el ataque normalmente? ¿Dónde se origina normalmente el talón de Aquiles, si lo podemos llamar así, de muchos católicos mal formados? Primero, en un mal conocimiento de la Biblia,
Desafortunadamente muchos de nosotros, hay que reconocerlo, nos hemos llamado católicos, pero tenemos un pésimo conocimiento de la Biblia. La tenemos allí adornada en una esquina, en un ambón muy bonito, abierta en el Salmo 91, les había dicho, ¿no? Con las hojas tostadas ya porque nunca la leemos. Además de eso, de la pésima formación católica, tenemos una pésima vivencia de la fe cristiana, porque eso es lo otro. Si es que no estuviéramos formados, pero por lo menos nos esforzáramos por vivir adecuadamente los pocos principios de fe que conocemos, la vida de virtud nos protegería de una cantidad de ideas equivocadas del protestantismo. Pero es que tampoco vivimos coherentemente nuestra fe. Entonces una persona que ni lee la Biblia, que se llama católico, pero ni lee la Biblia, ni tiene una vida sacramental sólida y que además tiene una vida licenciosa, una vida de pecado, pues es caldo de cultivo para que llegue un hermanito de estos, le dé 3 citas bíblicas, le confunda y lo termines llevando a otra iglesia. Y después te los encuentras diciendo, yo en la iglesia tal encontré a Cristo. Cuando un hermano me dijo eso, yo le dije, mira qué curioso, en la iglesia católica Cristo nunca se ha perdido. Tú lo encontraste allá, pero acá jamás se ha perdido. Acá llevamos 2000 años predicándolo. Muy bien. El caso es que, ¿cómo empieza a tambalear la fe de este católico mal formado? Con una serie de citas bíblicas que les empecé a leer hace 8 días, una serie de citas bíblicas que desafortunadamente no es que no hayamos leído, no hayamos escuchado, sino que cuando en la misa proclamaron esa lectura estábamos dormidos o contestando al WhatsApp o estábamos quién sabe pensando en qué, entonces nunca tuvimos herramientas para poder argumentar y para poder comprender. El tema comienza en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Éxodo 24. Y es el tema, repito, de las imágenes. Dice así, Éxodo 24. Dice Yahvé a Moisés, no tendrás otros dioses fuera de mí. Este es el versículo 3. Hasta ahí, no tendrás otros dioses fuera de mí. Clarísimo, no a la idolatría. Después sigue el texto. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en las aguas debajo de la tierra, arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante ellos ni les des culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Palabra de Dios. Lo habíamos leído hace 8 días, ¿se acuerdan? Pues muy bien. Llegan con este texto bíblico y le dicen a uno, mire, y usted tiene imágenes de la Virgen, ¿usted qué hace colgándose esa imagen de la Virgen? ¿Usted qué hace con la imagen del Cristo? ¿Usted qué hace con la imagen de aquel, de aquella? En fin. Porque entonces la lógica es, Dios prohíbe hacer imágenes, ¿ok? Dios prohíbe hacer imágenes. Entonces, estaba hablando yo una vez con un compañero de la universidad, un compañero evangélico, que por alguna razón estábamos viendo una imagen de Jesús y yo dije, ve, tan linda esa imagen de Jesús, o tan lindo Jesús, dije yo. Y me dijo, ¿cuál Jesús? Eso es un yeso. Conté hasta 10 y no funcionó. Entonces, me acerqué a él y le dije, es un yeso. Sí, es un yeso. Muy bien. De manera que tú no tienes imágenes. No, la Biblia prohíbe hacer imágenes. La Biblia prohíbe tener imágenes. La Biblia prohíbe adorar imágenes. Y yo, perfecto, vamos a ver, ¿dónde lo prohíbe? Y me lee este texto, Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante estos dioses ni les sirvas, etc. Le dije, muy bien, vamos a cumplir el mandato bíblico con radicalidad, ¿ok? Yo voy a eliminar todas mis imágenes, pero antes tú tendrás que eliminar todas las tuyas. Me dijo él, yo no tengo imágenes. Y le dije, ¿tienes un billete? Me sacó un billete de 5,000. Y le dije, ok, ¿qué hay en este billete de 5,000? ¿Qué ves acá? Estaba una imagen de Jorge Isaacs. Ok,
Y le dije, me dijo, nada, un billete. No, 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 acá no hay solo un billete, acá hay una imagen de una persona. Entonces me vas a hacer un favor, vas a quemar delante de mí todos tus billetes, o sea, vamos a quemarlos y yo te acompaño incluso para que le digamos a tu pastor que también quememos todos los billetes de los diezmos, porque esas cosas tienen imágenes y eso es idolatría y está prohibido por la Biblia tener imágenes. Entonces, los quemas y cuando todos los quemen, entonces yo me deshago de mis imágenes para que cumplamos el mandato bíblico. Me dijo, no, 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 pero es que es imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Le dije, no, 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 pero es que acá también dice de lo que hay abajo en la tierra. Ah, pero es que este está muerto. Claro, pero también la Biblia dice que de lo que hay debajo de la tierra. Si está muerto, está debajo de la tierra, o sea que te fregaste. Hay que quemar el billete, hermano. Me dice, no, 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 no. A ver, no. El problema no es la imagen, el problema es adorar la imagen. Entonces yo le extendí la mano y le dije, hermano, entonces tú eres católico. O sea, tú tienes imágenes, pero no las adoras. Tú eres católico, dame la mano. Él no me la dio. Y me dijo, no, es que ustedes sí la adoran. Yo dije, no, 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 nosotros no la adoramos. Que sí la adoran, que no la adoramos, que sí la adoran. Y le dije, muy bien. Tú estás en el corazón de cada católico que tiene una imagen para estar seguro que ese católico está adorando esa imagen. Mateo 7:1 dice, no juzguéis y no seréis. Me parece que tú estás juzgándolos, a todos los católicos. Me parece que a ti, a partir de un prejuicio, te parece que todos los católicos somos idólatras, pero no tienes cómo argumentarlo porque resulta que la adoración es un acto del corazón. Adoración no es simplemente agachar las manos y levantarlas, como íbamos a aprender hace 8 días, ¿se acuerdan? No, eso no es adoración. La adoración es un acto del corazón a partir del cual se reconoce a alguien como Dios. Eso es la adoración. Es un acto interior que se puede exteriorizar efectivamente, pero es fundamentalmente interior, porque si la adoración fuera exclusivamente exterior, una persona cuadraplégica que no puede agachar las manos y volverlas a levantar, o que no se puede arrodillar, no podría adorar. Pero sabemos que sí puede adorar, porque el Señor nos enseña que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Nosotros adoramos en espíritu y verdad, no necesariamente a través de una posición física. Entonces mi amigo me decía, lo que pasa es que ustedes se arrodillan ante esas imágenes, y eso significa adorar. Entonces le dije yo, ok, mira tu zapato, ¿cómo te amarraste tu zapato esta mañana? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo te lo amarraste? O sea, a ver, muéstrame cómo. Entonces él se inclinó y amarró su zapato. Y le dije, quédate así. Estás adorando tu zapato. Eres un zapatólatra. Claro, lo estás adorando porque estás arrodillándote ante él. Y entonces, como que no sabía qué decirme, y le dije, bueno, de ahora en adelante vas a empezar a amarrarte tus zapatos de pie, perfectamente recto, vas a levantar tu pie, porque es que si te llegas a arrodillar, terminas adorando tu zapato y eso está muy terrible. O sea, si arrodillarse es sinónimo de adorar, pero por Dios, adoramos, a ver, tira ya mismo un billete de 50,000 pesos al piso, ¿cómo lo recoges? Ni que fueras contorsionista, pues, para hacer el movimiento. No, pues que si uno lo ve en el piso, uno no dice, no, no me voy a arrodillar ante ese ídolo del dinero. Hombre, ¿quién se ha encontrado alguna vez un billetico en el piso? Oiga, un billetico. Nunca, ni una monedita. Nada. Una monedita, pues. ¿Y quién ha dicho no lo voy a tomar porque implicaría arrodillarme y eso es un culto de idolatría? Nadie va a pensar eso, nadie va a pensar eso, porque efectivamente te podés arrodillar para adorar. Claro, uno podría arrodillarse para adorar, pero también para amarrarse un zapato, pero también para pedir perdón, pero también para pedir la mano. ¿No han visto los novios que se arrodillan delante de la novia a pedirle la mano? No la está idolatrando, no, son gestos externos que pueden expresar multiplicidad de cosas. Son gestos equívocos, no unívocos, o sea, son gestos que pueden significar, depende de lo que el corazón de la persona establezca. O sea que en el último término, la adoración depende del corazón de la persona.
Es el corazón de la persona el que establece estoy adorando o no. ¿Yo cómo sé que no estoy adorando a la Virgen María cuando me arrodillo ante una imagen de ella? Pues primero porque la imagen de ella normalmente, casi siempre, viene con una imagen de Jesús. Si no lo trae en las manos, lo trae en su vientre. ¿Se han dado cuenta que las imágenes de la Virgen, si no está el niño en sus brazos, ella está encinta? Tiene una cintica precisamente que representa, que de alguna manera señala que está en embarazo. Entonces uno sí se arrodilla a adorar al Jesús que está representado en su vientre, pero a venerarla a ella, a venerarla. Nosotros a la Virgen María no la adoramos, la veneramos. ¿Y qué es venerarla? Es respetarla, amarla, imitarla, sentir su cercanía. Uno la puede venerar legítimamente. Es más, el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, le dijo a Juan, te la doy por madre. Y dice que el discípulo se la llevó a su casa. La misma Virgen María dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, por ahí por el versículo 43, bueno, más adelante, por el versículo 48, dice la Virgen María, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Cuando yo digo a la Virgen María bienaventurada, en una imagencita, yo estoy cumpliendo un mandato bíblico. Estoy cumpliendo un mandato bíblico. Entonces yo no estoy adorando a la Virgen porque si me ponen a escoger entre la Virgen y Jesús, pues yo sé que Jesús 1000 veces. Pero es que es una cosa absurda. Obvio que Jesús, es que Jesús es Dios. Es que yo escojo a Dios, obviamente. Y si voy a María, es porque María me lleva a Él. Es porque María me lleva a Él. Pero no hay que establecer esa dicotomía, no hay que establecer esa oposición artificiosa de María o Jesús. No, María y Jesús, porque María me lleva a Jesús. Es como decir, a ver, es que yo amo a Jesús y solo a Jesús adoro, entonces no puedo amar a nadie más. O sea, entonces, a ver, ¿no puedes amar a tu esposa? Porque entonces, a ver, ¿tu esposo o Jesús? Hombre, no, es que Jesús me enseña a amar a mi esposa y mi esposa me enseña a amar a Jesús. Lo mismo pasa con la Virgen María. Si pasa con una esposa o con un esposo que es imperfecto, que tiene pecados, que en ocasiones no nos lleva siempre al bien, sino que en ocasiones pues nos lleva más bien al pecado, y aún así tenemos que amarlos, pues ¿cómo debemos amar a la Virgen María que tenemos seguridad absoluta de que nos va a llevar a Jesús? No se conoce un solo pecado de la Virgen María en la Biblia, porque no cometió ninguno. Ni siquiera nació con pecado, por eso ella es inmaculada en su concepción. Pero además tenemos el ejemplo de que ella dijo, sí, fiat. Les he contado en varias ocasiones que yo tenía en realidad, una señora del servicio muy querida, evangélica. Hágame el favor. La señora que nos ayudaba en la casa, ya nos ayuda otra, pero la señora que nos ayudaba en la casa, evangélica. Pero es la evangélica más católica que he conocido en mi vida. Oiga, entonces, miren, yo leo mucho la Biblia, me encanta estudiarla, pero yo no era pues fastidioso, pues pasaba al lado de ella, ya por ahí barriendo y yo diciéndole, gloria, gloria, no voy a decir cómo se llama, gloria, gloria, se llama Gloria. Yo no le decía, no tienes Eucaristía y nosotros sí. Perteneces a una iglesia que surgió hace 100 años, nosotros a una que surgió hace 2000. No. Honestamente, ella sí me acercaba y me preguntaba cosas. Me decía Don Wilson. Ella sí me respeta, me dice Don Wilson. Don Wilson, le hago una pregunta. ¿Ustedes por qué dicen que la Virgen María es madre? ¿Es su madre? Yo le dije, Gloria, vea, ¿por qué nosotros llamamos a la Virgen María madre? Usted se da cuenta que toda la Biblia está escrita en términos familiares. El Génesis empieza hablando de un matrimonio y el Apocalipsis termina hablando de un matrimonio, de una pareja también. El Génesis, Adán y Eva, el Apocalipsis, las bodas de Jesús, del Cordero y su iglesia, ¿no? Y la Nueva Jerusalén, que es su iglesia. Si usted se da cuenta, las alianzas que Dios hace con la humanidad son alianzas familiares. Empieza primero con una pareja, Adán y Eva. Después con una familia, la familia de Noé.
Después con una tribu, la tribu de Abraham, que es una tribu, una familia de familias. Después con un pueblo constituido por familias, el pueblo con Moisés, el pueblo de Israel. Después un reino con David. Y finalmente Jesús viene a ser de toda la humanidad una gran familia. Por eso Él nos dijo que Dios era el Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dios es Padre. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? El Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros? Los hermanos de Jesús. Y entonces, los hermanos, Juan 3, 16. Nosotros somos los hermanos de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2, 11 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ok? Es más, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuánto amor nos ha tenido el Padre que nos ha llamado hijos suyos, pues lo somos. Bien, entonces le dije, Gloria, tenemos papá, tenemos al Hijo, nosotros somos hijos en el Hijo, somos hermanos de Jesús para que la familia esté completa. ¿Qué falta? Papá, hijo, hermanos, ¿qué falta? Y me dice ella, ¡ay, falta una mamá! Y le dije, no, Gloria, no falta una mamá, porque Jesús, antes de morir en la cruz con sus brazos extendidos, dijo a Juan, hijo, te la doy por madre. Y después de eso dijo, todo está cumplido. Consumatum est, todo está consumado. Como quien dice, la familia está completa. ¿Qué tal esa belleza? Entonces me dice ella, le brillan los ojos a Gloria y me dice, claro, por eso los judíos llamaban a Abraham padre en la fe, porque Abraham fue el primero que creyó. Pero en la fe cristiana, la primera que creyó es María, porque fue la primera que dijo sí, y por eso la podemos llamar nuestra madre en la fe. Y yo dije, amén. Yo le dije, amén, Gloria. Dame un grito de júbilo, le dije. Ella estaba emocionada por ese descubrimiento que había hecho. Como que le contó al pastor, la suspendieron como 3 meses. Es histórico, no le fue tan bien. Pero entendió, le brillaban los ojos, comprendió perfectamente por qué los católicos, los cristianos, llamamos a María madre sin ningún tipo de problema. Es que además es la madre de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Y usted conoce una mamá que sea solo mamá de una cabeza? Ve, ahí va la cabeza de mi hijo, que es del único que soy mamá. No, usted no es mamá de la cabeza de una persona, usted es mamá de una persona y la persona tiene cabeza y cuerpo. Si María es madre de la cabeza, que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, María tiene que ser madre del cuerpo también, del Cristo completo. ¿Quién como Dios? Por esa razón, nosotros tenemos una imagen de la Virgen, porque queremos recordar a nuestra madre, porque queremos recordar que esta mamá nos acompaña. Bien, pero es que además tenemos argumentos bíblicos para demostrar que podemos tener imágenes. Anoten esta cita bíblica. En el mismo texto, en el mismo libro de Éxodo, 5 capítulos más adelante, Éxodo 25, 18, se los había leído hace 8 días, dice, harás además 2 querubines de oro macizo que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. El primer querubín irá a un extremo, el segundo al otro extremo. ¿El qué era el propiciatorio? Pues a ver, resulta que Israel tenía un arca de la alianza, que era un cofre grande, cubierto todo en oro, era hecho de madera de acacia, y lo cubrían, lo forraban completamente de oro, y dentro de esta arca había las tablas de la ley de Moisés, estaba el maná del desierto y estaba la vara de Aarón. Pues muy bien,
Ese baúl o ese cofre se tapaba con una tapa que se llamaba el propiciatorio, una tapa gruesa de oro macizo. Y era el lugar más sagrado de Israel, porque en el propiciatorio había dos ángeles, dos querubines, que apuntaban uno al centro y el otro también al centro, se tocaban las dos alas de los querubines. Israel entendía que la presencia de Yahvé se hacía presente en medio de los querubines. Ustedes se dan cuenta que normalmente el Santísimo está al lado, está en la mitad, perdón, de dos ángeles que le circundan, que le rodean. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso viene del Arca de Israel, del Arca de la Alianza. Pues resulta que en el lugar más sagrado que tenía Israel, que era el Arca de la Alianza, había dos querubines. Y cuando entraban una vez al año, que podían entrar al Arca de la Alianza, el día de la gran expiación del Yom Kippur, cuando entraban ahí, el sumo sacerdote se postraba. Y nadie podría llamarle idólatra porque él no estaba adorando a esos querubines que estaban allí. Él estaba adorando la presencia de Yahvé Sebaot, la presencia de Dios mismo que se hacía presente en medio de los querubines. Y si se podían arrodillar ellos ante el arca que representaba a Dios, que tenía dos querubines, que traía la presencia de Dios, ¿cómo no vamos a arrodillarnos nosotros ante la nueva Arca de la Alianza, que es la Santísima Virgen María, que ya no tiene en su vientre el pan, el maná del desierto, sino al pan vivo bajado del cielo? Ya no tiene las tablas de la ley, sino a Jesucristo, que es el autor de la nueva ley del amor. Y ya no tiene la vara de Aarón, sino a Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote. María es la nueva Arca de la Alianza, y como nueva Arca de la Alianza podemos sin ningún problema postrarnos ante Él en ella, adorar a Cristo en ella, no a María. María no la adoramos, así como los israelitas tampoco adoraban la materialidad del arca, no la adoraban, adoraban lo que representaba el arca. Josué capítulo 7 versículo 6, Josué 7:6. Dice Josué 7:6. Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Palabra de Dios. Se postraron ante el arca. Yo no veo a nadie que grite idólatras, idólatras, idólatras. El arca era simplemente una representación de Dios y se postraron ante el arca sin ningún problema. Y había dos querubines. Nadie creía que estaban adorando a los querubines. Todos sabían que estaban adorando al Dios verdadero. ¿Quién como Dios? Entonces, pero que te pones de rodillas. Es que no importa que me ponga de rodillas. ¿Quién dijo que arrodillarse es sinónimo de adorar? Repito, no es sinónimo de adorar. Podría haber por ahí un católico despistado que pueda decir que adora a la Virgen. Es un católico despistado, no representa la fe católica en absoluta. Es un católico mal formado y despistado que ni siquiera entenderá lo que está diciendo. Estará hablando de adoración como sinónimo de amor, como cuando uno dice yo adoro a mis hijos, yo adoro la playa, yo adoro mi carro, yo adoro cualquier cosa. Que es una manera equivocada de hablar y que debemos purificar esa manera de hablar. Pero si le dice, a ver, ¿usted considera que la Virgen María es una diosa? No. ¿Usted considera que la Virgen María es la creadora de Dios? No. ¿Quién está primero, Dios o la Virgen? Pues Dios. Por muy mal formado que sea el católico, entenderá que Dios está en el primer lugar. Qué tristeza desviando el debate con el tema de las imágenes y de la idolatría. Miren, de pronto en alguna época de la historia, en una época bastante primitiva de la historia, en una cultura bastante primitiva, la humanidad pudo llegar a pensar que una imagen era una divinidad. Eso de pronto se llegó a dar en algún momento. Pero ¿creen ustedes que en el siglo XXI va a haber una persona que de verdad crea que una imagen es Dios? Hombre, no, que la va a respetar y la va a querer mucho, claro. Que la va a cuidar, claro, pero que crea que Él es Dios. Hombre, no. Yo sí le voy a decir cuáles son las idolatrías actuales. Los ídolos de Hollywood, el dinero, el ídolo del placer. Esos sí son idolatrías de verdad. Esas son idolatrías. La egolatría,
establecerme a mí mismo como el propio Dios de la existencia. Eso sí que es adorar una divinidad. Pero una imagencita, por Dios, ¿qué nos vamos a ir contra una imagencita que sabemos que representa? Y nos decía Héctor hace 8 días que tenía una imagen de su hijo. Yo también tengo una imagen de mi madre. Representa, representa. No es idolatría, no es la imagen, no es la persona, es la representación de la persona. Entonces Héctor nos decía, pero es que usted no sabe cómo fue. Bueno, ya le dije, la sábana santa nos muestra cómo fue. Pero es que supongamos que no supiéramos cómo fue. Es que yo lo que necesito no es la exactitud de cómo fue, sino lo que me representa. Cuando mi hijo Pablo me empiece a dibujar imagencitas mías, seguramente va a ser una cabeza muy grande, con una nariz bastante prolongada, un palo, las manitos y los piecitos. Y va a poner papá en una letra bastante desfigurada, y para Pablo ese es papá. Y de pronto le va a hacer una barba que le va a llenar toda la cara. Y cuando le digan dónde está papá, Pablo va a decir papá y va a señalar esa imagen. Porque Pablo a los 2 o 3 años va a entender que esto representa a papá. ¿Por qué es tan difícil entenderlo para nuestros hermanos protestantes si un niño de 3 años lo puede comprender? Lo representa, no es la exactitud, pero lo representa. Y hasta uno se sentirá orgulloso, mostrando, este soy yo, mire. Y eso que tiene en la nariz no es un codo, es la nariz. Y soy yo. Representa. Entonces, nada, cuando un hermanito venga a decir, es que ustedes adoran imágenes, usted le va a decir, vea, primero, usted no sabe si yo adoro o no adoro porque usted no está en mi corazón. Y segundo, ¿usted tiene imágenes de alguien que quiera? Sí. ¿Entonces usted también las adora? No. Entonces yo tampoco adoro a la Virgen. Y se acabó la discusión. No necesita una sola cita bíblica, basta el sentido común. ¿Quién como Dios? Lección 10. Bueno, pero antes de la lección 10, práctica de la lección, que la debieron haber traído para hoy, dentro de 8 días se la reviso, en su cuaderno. Van a hacer un resumen, no en una ficha, un resumen de la lección que aparece, de la lección 9 que acabamos de ver, tomada del Totus Tus. Listo, un resumen. ¿Qué es un resumen? La cita bíblica. ¿Y qué dice la cita bíblica? Una pequeña referencia para que usted tenga una idea y tenga una mediana formación en la fe católica respecto a la defensa de la fe apologética. ¿Quién como Dios?